Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos de poder compartir la palabra, de poder expandirnos, de poder explayarnos, poder ir creciendo más en algo, en el conocimiento de algo tan importante para el mundo como lo es la iglesia. La iglesia es el fundamento de los cristianos. Nosotros la componemos, nosotros somos discipulados, fortalecidos, y también nuestra misión es atraer gente a ella, y eso es lo que vamos a hablar también el día de hoy. Bendice a los que no se han podido conectar. Si se van a conectar, ayúdalos a que lo hagan pronto, Señor, y los que estamos, que esto sea una clase de provecho. Gracias, papá, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, voy a compartir la pantalla y aquí estamos. Listo. Compartir pantalla y compartir. Ahí estás, ahí estás. Listo. La misión de la iglesia. Eso vamos a hablar el día de hoy. La misión de la iglesia. Porque la iglesia tiene una misión. O sea, ya hemos visto cuando nació, quienes la forman, que... Pero ahora, ¿cuál es su misión? ¿Qué es lo que tiene que lograr la iglesia? Y también incluso vimos características de una iglesia sana. Pero ahora tenemos que ver cuál es la misión para ir ya eh, dándole forma a esto. Lo que vimos en la clase pasada fue de que el culto cristiano es darle honor a Dios no importando el lugar aunque el templo está destinado a ello. También vimos de que la forma de culto cristiano es simple y solo tiene como partes como el sermón, una sección de cántico y la cena del Señor. También hablamos de tres adoraciones: la falsa, que tiene que ver con un nulo conocimiento de Dios y que hace que esta no sea real. También vimos de que estaba la adoración en vano, que se da que sea como cuando desobedeces, cuando lo haces incorrectamente, cuando está modificada, cuando se hace con desorden, cuando es falsa y cuando es egoísta. También hablamos de que la adoración que agrada a Dios es aquella que es en espíritu y en verdad. Y esta adoración que agrada es cuando se adora estudiando la Biblia, orando, cantando, celebrando la cena del Señor, dando de sus bienes y congregándose. El culto racional, esta frase tan genial que Pablo lanza en Romanos 12, habla de que el culto racional tiene que ver con nuestra relación diaria con Dios. Tiene que ver como cuando nosotros nos presentamos como un sacrificio vivo y constante al Señor. Eh, Cuando permitimos que su voluntad accione en nuestras vidas y cuando vivimos una vida consecuente a lo que aprendemos de Cristo y vivimos en Él. Cuando ya se conjugan todas esas cosas, se configura este culto racional. Bien, paréntesis, la próxima semana, en la última clase, les voy a dejar, tal cual como lo hice en el ciclo anterior, una bibliografía de todo el material que yo he ocupado. A diferencia de los otros dos ciclos, que el Evangelio de Cristo era casi no ocupé material, muy poco. Y para conociendo la Biblia, ocupé también harto material, pero ahí era mucho material. Aquí el material es más acotado, pero mucho más temático. Y lo bueno es que es totalmente conseguible, a diferencia de los otros que dan unos links gigantes que tengo por ahí anotados. Y un montón de libros más. Creo que la bibliografía eran como 34 cosas, acá es más corta, hay 8 cosas. Pero son aquí en este ciclo ocupé las notas mías de mi, porque no le he contado. Cuando yo estudié, estaba en el Instituto Bíblico en mi último año, y como ya era parte del liderazgo de la iglesia donde asistía, el líder de esa iglesia me lleva con un teólogo norteamericano que estaba en Chile hace muchos años viviendo, y que estaba sacando su maestría, su doctorado en estudios bíblicos, y para eso le pidieron efectuar un trabajo temático que era preparar líderes para un tema que él quisiera, pero que tenía que estar enfocado en los líderes, y armó un curso de administración eclesiástica. Entonces yo era el más pollo porque estaba con puros ministros. Y ahí estaba Alexa metido entre medio, cabrito, jovencito, estudiando aquello. Así que están mis notas de ahí, las que logré conseguir porque han pasado años, más de 20. Y
más más otros libros y otras cosas que he ido consiguiendo para hacer esto más espectacular. ¿Ya? Así que la bibliografía va a estar en la próxima clase. Se la voy a dejar como lo hice en la lección anterior. Y nos vamos. Sí, y eso. Sí, sí. Va a estar todo ahí ordenadito. ¿Bien? Con editorial, con todo. Y de verdad, todo lo pueden conseguir. O sea, yo todo lo conseguí desde acá. Y los libros llegaron acá. Y algunos ya están en la Kindle. Así que de verdad que son súper accesibles y no hay que gastar una porrada de plata. De verdad que son muy accesibles. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a hablar de la misión de la iglesia. ¿Cuál es la finalidad de la iglesia? ¿Por qué sería ser iglesia? La iglesia nace en el mundo para ser la luz y también para ser la continuadora de la obra de Jesucristo, guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que motiva al cristiano a ser parte de la iglesia? ¿Qué es lo que tiene la iglesia que tuvo un precio tan alto como fue la sangre de Jesucristo? ¿Y con qué finalidad Jesús se ha encargado de limpiar a personas a través de su cruz y los ha llamado a la iglesia? ¿Cuál es el fin de todo esto? El fin de todo esto es presentar un grupo de obreros que sean capaces de continuar con su obra. Él personalmente discipuló a 12 y después elige un sucesor personalmente, que es Saulo de Tarso, para que junto con los otros 11, porque Matías no fue elegido directamente por Jesús, pero para que los otros 11 más Pablo pudieran darle el fundamento a la iglesia, al cual está contenido completamente en el Nuevo Testamento. Y ese modelo de discipular y replicar y de expandirse ha perdurado durante casi 2000 años. Y esa es la finalidad de que nosotros seamos renovados y vueltos a ser y regenerados por la obra del Espíritu Santo a través del sacrificio de Jesús. Que nosotros podamos constituir la iglesia y que nosotros nos podamos expandir hacia los demás. Siempre la iglesia ha tenido crecimientos explosivos, pero en los últimos 30 años el crecimiento ha sido implosivo, si se puede ocupar así la palabra. Va a sonar a crítica esto, pero créanme que es verdad. Los que se están evangelizando en los últimos 30 años son los hijos de los cristianos. Hay una crisis callada de nuevas personas que están accediendo al evangelio. ¿Y por qué digo que es una crisis callada? Porque la iglesia no lo está mostrando. La iglesia no está gastando recursos en evangelismo. La iglesia no está ocupando recursos en discipulados. Si estos discipulados no son evangelísticos, estos discipulados son más bien formativos. Y lo que está ocurriendo es que nos seguimos alimentando y seguimos agrandando la burbuja en vez de salir de ella y meter gente adentro. Y vamos a ocupar a la iglesia primitiva como ejemplo para ver un montón de cosas en lo que sigue. Y también ahí podemos ver un montón de conceptos equivocados. Creemos que la iglesia es un club social, creemos que la iglesia es un lugar para formarnos, o como dicen los últimos libros de Marco Witt, que la iglesia es un lugar donde hacerse campeón. O como esos libros de, no sé, de otras personas que te hablan de que la iglesia es el lugar, es casi el club donde tú te vienes a ser millonario. O sea, la Biblia enseña claramente que Jesús no nos prometió nada más que salvación, ni siquiera nos prometió riquezas. Sí, la provisión de Dios estaría sobre nosotros, pero eso no implica de que seas millonario. Significa de que tus necesidades básicas van a estar suplidas, basta. Pero ni siquiera te lo garantiza. Te garantiza la salvación y te garantiza persecución. Nada más que eso. Y cuando esos conceptos equivocados vienen a convertirse en el fundamento de la iglesia, pasa lo que vemos hoy en día. Iglesias
exitosas, porque tienen lindos templos, porque son así acá, pero el nivel de reproducción de la iglesia es muy pequeño. Y eso es porque la misión de la iglesia no ha sido bien entendida. Y ahí es donde entran los aspectos esenciales de la iglesia. La iglesia tiene que cumplir con apenas tres cositas. La iglesia, su misión está compuesta de tres cosas. Y esas tres cosas son tan básicas. Y uno dice, pucha, ¿por qué no las hacemos si son tan básicas? Incluso son súper fáciles de hacer. Y el modelo está hecho. El modelo está listo para usarse. Aquí no quiero sacar más conclusiones de las que ya les he dicho. Pero lo que vamos a ver es cómo la misión de la iglesia se enfoca en tres aspectos principales o esenciales. ¿Cuáles son estos tres aspectos? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Que son predicar el evangelio, ayudar a los necesitados y edificar al cuerpo. Solo tres cosas. Nada más. Bien, predicando el evangelio. Ese es uno de los tres aspectos con que la iglesia, de la misión de la iglesia. ¿Mm? Mateo 28, 19 y 20 de la NBI dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el final del mundo. También de la NBI, Marcos 16, 15 al 16. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Fíjense, aquí hay un deseo súper fuerte. Hay algo que es primordial para el Señor, que es que el Evangelio se enseñe a toda criatura. Primer concepto que tenemos que cambiar. El Evangelio no se predica, el Evangelio se enseña. La predicación es un método para que el Evangelio se expanda, pero el Evangelio se enseña. El Evangelio se disipula. El Evangelio construye al creyente y destruye al viejo hombre. Cuando nosotros cuando nosotros aprendemos esto, cuando a nosotros nos cambia este paradigma, la forma de entender y de predicar el Evangelio es súper simple, cambia. ¿Por qué? Porque, claro, pensamos de que solamente la gente más preparada o los que tienen una forma mucho más, eh, no sé, mucho más llamativa de presentar el Evangelio son los únicos que pueden predicarlo. Ahí te das cuenta de que no, de que mucha gente antiguamente en la iglesia donde yo me formé se hacían cursos por correo. Yo muchas veces me tocó corregir tareas de gente que mandaba sus lecciones por correo. Y después la invitábamos a buscar su diploma un día domingo. Resultado, 90% de esas personas que accedían a dichos cursos se terminaba convirtiendo. ¿Por qué? Porque los cursos que nosotros enviábamos, si bien eran conozca la Biblia, ¿qué tiene la Biblia? Y claro, tú les empezabas a hablar de lo mismo que hablamos en el ciclo anterior de Conociendo la Biblia, obviamente nunca tan detallado, nunca tan profundo, porque esto fue bibliología casi, fue 90% de bibliología. Y el otro y 10% canon, o sea, y así, súper bien simplón. Pero también le hablábamos de eso. Le mostrábamos el plan de salvación de forma lúdica, el resultado es que ellos iban aprendiendo, y se daban cuenta solitos. Pero les enseñamos el Evangelio. Abrimos las escrituras. Y ese es el deseo del Señor, que el Evangelio se enseñe a toda criatura, a toda la raza humana. ¿Por qué? Porque cuando y ahí entra un concepto que me gusta mucho de la palabra griega didascalia. El vocablo griego didascalia, si bien significa educación o algo parecido, tiene que ver con la educación que es vivida, a la educación que se da por medio del ejemplo y por medio de la práctica constante.
es súper sencillo pararse entre a las masas y llegar y predicar. Y chao. Salvo contadas personas que el Señor llamó y usó poderosamente para aquello, como Billy Graham, como Luis Palau, por nombrar alguno, eh, como Jimmy Swagger antes del 88, como Gigi Ávila, por nombrar algunos. eh, Tenían algo especial, pero la gran mayoría de las personas se para al frente y nada más. Y en el mundo en que vivimos, esto está costando el doble o el triple. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a reimaginar, a reformar el método, pero no la forma. Perdón, la forma, pero no el fondo. Hay muchas formas nuevas que se puede hacer para llegar a la gente, pero el fondo tiene que seguir siendo el mismo. Pablo adaptó el mensaje para los griegos en Atenas, pero seguía siendo el mismo. Y mira lo que sigue. Me quedé pegado, ahí está. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2.9 de la Nueva Biblia de las Américas. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué Pedro nos dijo esto? Sencillo. Porque la iglesia nunca debe perder cuál es su prioridad. Y ahora lamentablemente se ha ido perdiendo. ¿Cuál es la prioridad si uno lee? Estuve leyendo, digámoslo así, la visión de la iglesia de un cantante cristiano que hace poco levantó su iglesia junto con su familia. Yo dije, ¿en qué parte habla de predicar el evangelio? No aparece. Después yo voy e indagué en las iglesias de un líder cristiano que me tocó conocer muy de cerca, fuimos amigos, y tiene su iglesia y habla de cualquier cosa menos de predicar el evangelio. Y dije, wait. Uno de los aspectos esenciales de la misión de la iglesia es predicar el evangelio. O si no, Jesús no te lo dice ni en Mateo, no te lo dice en Marco, no te lo da a entender en Lucas, no te lo da a entender en Juan. Los apóstoles en Hechos no se hubieran desgastado y no se hubieran muerto haciéndolo. Y Pedro y Juan y Santiago y Judas y Pablo no se desgastan haciendo la pega de decirnos que hay que hacerlo. ¿Se entiende el punto? Ocupemos de ejemplo la iglesia primitiva. Mira lo que hacía. La iglesia primitiva se sentía responsable, reproductiva y entregada al mandato de Cristo de establecer otras comunidades de personas salvas. ¿Qué fue lo que ellos hacían? Juntaban un grupo y mandaban a alguien, no necesariamente las obras, sino que mandaban a los mejores que tenían a seguir levantando más iglesias. Establecer campamentos base, por llamarlo así, en ciudades para seguir construyendo esto. No era, y eso lo leí en un libro muy muy bueno que por fin me llegó, en que cuando tú estableces una iglesia, no mandas a establecerla con un hermanito aquí, no, mandas a los mejores que tienes. Jesús mandó a sus 11 mejores discípulos. Algunos dicen que tenía 70. La Biblia habla de que envió 70. Pero él envió a los mejores 11. Y sumó un 12avo, que por preparación era bastante superior a ellos. Mandó lo mejor al mundo. Y Pablo estableció líderes de lo mejor que había para liderar las nuevas iglesias. Pablo tenemos más evidencia de cómo formaba iglesias. La iglesia tiene que buscar la mejor forma de reproducirse y de expandirse y buscar que se establezcan otras comunidades.
El diseño de la iglesia, tal como lo enseña la iglesia primitiva, no era de una iglesia que se aglutinaba, sino que era de una iglesia que se expandía. Hablamos de una iglesia que tomaba a ciertas personas, preparaba, formaba y de lo mejor que tenía, enviaba. Ahí es donde viene el término católico, significa universales, porque la iglesia se tenía que convertir por todas partes, se tenía que expandir. Mira, esto él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Colosenses 1:23 de la Nueva Biblia de la América. La idea era no moverse de eso y de establecer comunidades. Aquí Pablo lo que está haciendo es demostrar que él estableció la comunidad en Colosas y le hablaba como tal. Él cimentó, la reprodujo y entregó eso al mandato de Cristo. Y siguió haciendo el trabajo. Es más, Hechos nos muestra de cómo se realizó esta maravilla evangelística. O sea, hasta el día de hoy nadie puede replicar el modelo. O no quieren replicar el modelo. Porque yo conozco lugares donde sí funciona y se hace el modelo así. Conozco iglesias que, por ejemplo, hay mucha gente, no sé, una iglesia que está, no sé, por ponerte un ejemplo, Santiago Centro y mucha gente de Providencia. ¿Cuántos son de Providencia? Como 20, ya. Forman y mandan al mejor que tienen a establecer una iglesia en Providencia. Y así. Listo, pero ¿se perdieron 20 hermanos de la congregación? No, se ganó una congregación nueva de 20 personas. ¿Se entiende la lógica? Es más, en todos los casos de conversión habían cristianos enseñando la voluntad de Dios a otros. Todos los cristianos estaban enseñando el Evangelio. Todos, todos, de capitán a paje, todos. Y los que predicaban y enseñaban no eran solamente los oficiales de la iglesia, como los apóstoles, los evangelistas, no, sino que cualquier persona, cualquier miembro. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra, 8.4 de la, Hechos 8.4 de la Nueva Biblia de la América. Aquí es cuando ya se empiezan a disgregar por todas partes, Samaria, donde van después a Jope, después a Antioquía, y así se fueron expandiendo. Hasta llegar, como se dice que Pablo llegó a Tarragona, a Tarraco, que se llama en esa época, en lo que es ahora Cataluña, en España. Fíjense, se expandió hasta allá. ¿Por qué? Porque ellos tenían claro lo que tenían que hacer. Ellos se sentían responsables de reproducir esto, de agrandarlo, de expandirlo. Y todos los cristianos del primer siglo sentían la necesidad y la urgencia de proclamar las buenas nuevas porque para ellos Jesús venía en breve. Ustedes dirán, han pasado 1900 años de éxito y el Señor no vuelve. Sí, pero el Señor va a volver luego. Lo que pasa es que nuestra medida de tiempo no es la medida de tiempo de Él. Un día como 1000 años, 1000 años como un día. ¿Les dice algo a eso? Entiendan, el tiempo para nosotros es lineal. En el cielo el tiempo no existe. El tiempo es algo humano. Y mira lo otro que hacía la iglesia primitiva. ¿Qué enseñaron? Enseñaron la divinidad de Jesús. Enseñaron su sacrificio por nuestros pecados. Enseñaban el plan de salvación que parte desde el momento en que Adán cae hasta que Jesucristo resucita. La importancia de la iglesia también predicaban. Ellos enseñaban a congregarse, que la iglesia era parte fundamental de la vida cristiana. También hablaban de la vida cristiana, cómo tienes que ser como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como jefe, como empleado, como ciudadano. Y también se hablaba de la resurrección y del juicio final.
Primera de Corintios 1, 18 y 24. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto enseñaban. Esto era lo que enseñaban. Mira, ellos también enseñaban de que predicar el Evangelio es predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es esencial para la salvación de nosotros, ya que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. Y cuando el Evangelio de Jesucristo era predicado y enseñado, los oyentes lo creían y lo obedecían, documentado en hechos, conversiones, pero de miles. Los hombres están perdidos, muertos en sus pecados, sin Dios y sin esperanza, ¿cierto? Y por medio de la fe obediente, todos pueden recibir el perdón, nacen en una nueva vida llena de la gracia, misericordia y esa paz que solamente Dios te puede dar a través de Jesucristo, como habla Romanos 1, 16, 17 y Marcos también 16 del 15 al 16. Y aquellos que permanecen ignorantes a la voluntad de Dios o que se niegan a obedecerla, lamentablemente están perdidos. Tal cual como Pablo nos enseña en 2 Tesalonicenses 1 del 7 al 9, o como también se lee en Hechos del 17 del 30 al 31. O sea, la iglesia bíblica entiende la necesidad de enseñar el Evangelio de Jesús. No sé si se están dando cuenta del punto que quiero llegar. Es traer al centro de nuevo la predicación del Evangelio con fines netamente de expandir la iglesia. No con un afán de motivar, no con un afán de motivarte, sino que con un afán de que caigas arrepentido por el peso de tus pecados y te des cuenta que solamente abrazado a la cruz tienes salvación. Eso es todo. Otro de los aspectos esenciales de la iglesia es ayudar a los necesitados. ¿Sí? También. No es algo que hagamos por hacer en la buena onda. No, 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 no. Es parte fundamental de la misión de la iglesia. Mira, desde los tiempos de la iglesia primitiva, seguimos ocupando los ejemplos, que ésta se dedica a ayudar a los necesitados, ¿cierto? Es más, se debe buscar de forma deliberada el cómo hacerlo. Tiene que haber una intención. La iglesia tiene que poner como parte de su hoja de ruta, por llamarlo así, ayudar a los demás. Tiene que estar haciéndolo. Y a través de todas esas obras, obviamente hechas de en serio, porque cualquiera se puede ir a entregar un pancito, sacarse la selfie y la hicimos. No, no, no. Tiene que haber algo real del corazón. Podemos traer un poco de ayuda a los momentos difíciles y también demostramos el amor cristiano que nosotros tenemos y además podemos ganar más almas para el reino. Es lo que algunos llaman el evangelismo social. Y ahí es donde este servidor no tiene tanta experiencia. A diferencia de su esposa que sí ha trabajado en aquello. Siempre me voy a acordar cuando Marga. ¿Se acuerdan cuando fueron? Bueno, Astrid no sé, no creo que lo sepa porque no está en Chile a lo mejor. Pero en el sur de Chile hubieron unos incendios terribles para un verano. Que se quemó un montón, un pueblo entero. Se quemó una ciudad, así entero, en el suelo. Marga fue. Pasó algo en su corazón y Marga dejó todo. Y se fue. Junto con una amiga y otro amigo más también cristiano, partieron. Junto con los del Ejército de Salvación, partió. Vio que había mucha necesidad, más que simplemente sacar los escombros y parar casas. Había necesidad de abrazos, había necesidad de cariño, de risas, de esperanza.
Porque claro, ya un desastre natural te puede botar la casa y viene alguien o te mueves un poco en algún medio de comunicación y alguien llegó a ayudarte a parar la casa. Siempre va a haber corazones bondadosos que lo van a hacer. Pero ¿cómo tú conviertes eso para ganar armas para el reino? ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo lo haces? Es porque tienes que tener un corazón que mire como miró Jesús. Jesús no veía números. Jesús veía almas que tenían hambre, que lo habían dejado todo por escucharlo. Y él se sentía responsable de darles de comer. Y mandó a sus discípulos a hacerlo. Denles de comer. Pero si tenemos 5 panes y dos peces, trae para acá. Yo me encargo. Tú dale. Yo voy a hacer aparecer las cosas cuando realmente hay una motivación correcta. Y así. Y no es por esto que yo quiera, no sé, que aquí en este matrimonio Marga y yo somos santos. No, no, no. Es entender algo. Es entender de qué forma nosotros podemos expandir esto. De que no cuesta cuando se quiere. Es más, Hechos 2, 44 y 45 lo enseña. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. La iglesia nació con un espíritu de desprenderse de todo lo que lo amarre acá para servir al evangelio libres. Claro, y ahí es donde uno entra a analizar dónde están sus tesoros. Yo mismo. No me analizo. ¿Qué es más importante para mí? Tenemos que buscar estas formas. La iglesia tiene que hacerlo de forma intencional, pero a veces no se hace. No hay programas de eso. Una de las cosas que aplaudo de River Church, la iglesia de Dante Gebel, eso. Tiene que subir las fotos y explicó el por qué. Yo lo entiendo. Para los que no lo sepan. Hay una ley en Estados Unidos que obliga a las grandes empresas, como una forma de pagar impuestos, que toda la mercadería que no vendieron en una X cantidad de tiempo o temporada, en vez de estar gastando bodegas, tiene que ser donada. Leyes federales, estoy hablando ni siquiera leyes estatales, leyes federales. Tiene que ser donada a instituciones para que ellas puedan destinarlas a la comunidad. Las asambleas de Dios de California recibieron todos los saldos de otras temporadas que estaban nuevos sin vender, pero que eran de temporadas pasadas de Costco. Costco es un mayorista norteamericano que vende de todo, desde dulces hasta Mercedes-Benz a precio de costo. Un mayorista 10 pero a la gringa. Precio de mayorista al detalle. Ahí te puedes traer cajas de cosas a tu casa a muy muy buenos precios. Costco tenía un montón de cosas en sus bodegas y la ley los obligó a hacerlo. Que lo que hicieron, decidieron donárselos a las asambleas de Dios del Estado de California. Las asambleas de Dios del Estado de California le dijeron: no tenemos quien se haga cargo de la logística y todo ese cuento. Dante Gebel, que desde hace 7 años recién es pastor de las asambleas de Dios, primero en Estados Unidos y después en Argentina, les dijo: yo me hago cargo de aquello. ¿Tienes camiones? No, pero los consigo. ¿Tienes gente? No, pero la consigo. Yo me voy a hacer cargo de todo eso. Y yo lo voy a entregar a lo que hace falta. ¿Cómo tienen que sacar fotos para documentar que efectivamente la ayuda no se esté convirtiendo en un negocio, sino que Costco se lo pide, el Estado se lo pide? Tienen que mostrar lo que están haciendo y a quién lo están destinando.
Por eso las fotos. Pero ellos tienen hermanos que mucha gente en Estados Unidos llega a vivir y conseguir un departamento pequeño es relativamente fácil y sencillo y barato, pero no tienen cómo amoblarlo. Dante Hebel con su congregación van, instalan los televisores, instalan los muebles, instalan las camas, llevan hasta sillas de ruedas, llevan mercadería, lloran por la gente. Se pudo. Los recursos aparecieron. Y así más, sé que se puede. Vuelvo a ocupar, sorry Marga que te ocupe de ejemplo, pero se puede. Marga pasó por María Ayuda, por UNICEF, Ejército de Salvación. Hay un montón de empresas que donan cosas así, pero a destajo. Cuando se quiere, se puede. Pero perdemos el horizonte de estos aspectos esenciales de lo que es de la misión de la iglesia. Pero no todas las personas son dignas de recibir la ayuda. Tampoco llegar y repartir. Bíblicamente, los que son dignos de auxilio son los pobres, los ancianos, las viudas que sigan viudas, los huérfanos de familias cristianas. Hay muchos. Y ahora después de la pandemia les prometo que van a haber muchos. Los que tienen dificultades como son los casos de incendio, enfermedad grave, muerte u otras calamidades. Ya les conté. La iglesia y cada miembro debe ayudar también a los no miembros dentro de sus posibilidades si ellos merecen la ayuda. O sea, estos requisitos también se aplican a gente que no sea de la iglesia. ¿Por qué? Porque se logra decir, wow, ellos también lo que predican también lo practican. Les creo, son gente buena. Algo pasó aquí, más de alguien va a aceptar al Señor. ¿Ven? Efesios 6 del 9 al 10. No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Prioridad, la casa. Cuando la casa ya está suplida, afuera. En ese orden. Pero a los que no hay que ayudar por nada del mundo. La iglesia no tiene que asumir responsabilidades por que les toca a otro, como los parientes, por ejemplo. Ya hay una persona que se quedó sola pero tiene a sus hijos. Sus hijos tienen que mantenerla, a la viuda. ¿Está claro? Obviamente si los hijos pueden, si los hijos están trabajando y la dejan botada, es otro tema, pero la idea es que es esa, el ideal. 1 Timoteo 5:4 habla al respecto. O como hermanos vagos que no quieren trabajar. Hay varios que no buscan pega, ¿no? Que estoy sin pega y porque y encontraste pega, sí, pero no la tomé porque no quería perder la antigüedad, como dice el chiste. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Gente que no quiere moverse, que quiere vivir a expensas de otros. Tampoco hay que ayudarlo. ¿Por qué? Porque los recursos económicos de la hermandad son pocos. Gente hace sacrificio y vienen de parte de su corazón aquello de hacerlo. Esos son los que buscan al Señor fervientemente y ni siquiera mandan CBB, tal cual. Tal cual, mi querido Iván. Conozco varios, ¿eh? Conozco varios. No cualquier persona que pida auxilio tiene una cuestión ordenada tampoco. Si la cuestión no andarlo de allá, repartamos nomás. No. Orden. Muchas veces en iglesias la mercadería se pudre porque la gente no la entrega, no la regala. Porque se centra, a veces la iglesia efectivamente está tan bendecida que no necesita que los hermanos se lleven mercadería, pero hay gente de afuera que no tiene nada. Sentido común, criterio. ¿Y cómo se hace esto? Con cristianos generosos. Y los fondos para conseguir esto se juntan con la generosidad de los hermanos a través de una ofrenda voluntaria y a conciencia. No de otra forma. Ofrendas y a conciencia. Ok, si la iglesia
tiene su personalidad jurídica al día y todo el cuento. Y ahora, gracias a la ley de culto que impera en Chile, esperemos que con la nueva constitución no la toquen. Se puede acceder a fondos del gobierno para hacer ayuda social o puedes hablar con alguna entidad que te done algo, es otro tema. Pero si la iglesia no tiene esa capacidad de lograr aquello, hagámoslo con ofrenda y con recursos donados, que es la forma más sana y bíblica de hacer estas cosas. 1 Corintios 16 del 1 al 2 habla de esto, 2 Corintios 8 del 1 al 9 y del 9 del 6 al 7. Y si los cristianos dejan de ser generosos, la iglesia no va a tener medios para ayudar a aquellos que pasen necesidad. Sencillo. Por falta de ofrendas, una iglesia puede estar tentada a recurrir a la práctica de hacer actividades que no edifican ni presentan buen testimonio. Como que, no sé, po, iglesias que... Esto no se pasa en Chile, en Centroamérica yo lo vi. Una iglesia, para juntar fondos, hizo un desfile de moda, una especie de Miss algo, Miss Iglesia, una cosa así. Y las hermanas salían con bikini y cosas así, pues. O sea, lo vi en Centroamérica, no en YouTube. Centroamérica. Acá en Chile no llegan esas cosas porque el chileno es más pudoroso y los cristianos 3 veces más todavía. Permiso. Es por eso que debemos siempre procurar nuestras ofrendas. La ofrenda para ayudar a los demás tiene que ser de corazón, no algo impuesto. Algo que nosotros queramos hacer para ayudar a los demás. Y el otro aspecto de la iglesia, de su misión, es edificar al cuerpo. ¿Cómo se edifica este cuerpo? El significado cristiano de edificar es construir, fortalecer, perfeccionar, animar y madurar a los miembros para que crezcan espiritualmente. Dentro de la iglesia tú tienes que ser edificado, tienes que ser construido. Tienen que dar las herramientas y las instancias para que tú puedas crecer, para que tu fe se fortalezca, para que tu ministerio tome forma y explote, para que tu ministerio, si ya está, sea perfeccionado, para recibir ánimo, para ser fortalecido, guiado, aconsejado, y para que tu fe madure, para que crezcas. Porque un cristiano, un discípulo, bien alimentado, bien edificado, va a expandirse, va a dar fruto. Y todo fruto que dé ese miembro va a ser de bendición y provecho para la iglesia. Tenemos que procurar de que las iglesias sean capaces de esto, de edificar, de fortalecer, de darle, de formar a nuestros miembros, a los hermanos. Los hermanos necesitan crecer en Cristo. Mira lo que dice Hebreos 5:12. En realidad a esta altura ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra, vuelvan a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. ¿Se fijan? Los hermanos necesitan crecer en Cristo. Una persona que lleva 10 años en la iglesia no puede saber lo mismo que alguien que lleva meses de convertido. Algo está mal ahí. Y no es culpa del hermano. Necesariamente. Hay hermanos que no quieren aprender, como todo. Pero si la iglesia no se encarga de motivarlo, de chicotearlo, de molestarlo, de hacerle ver esto, no se puede quedar tranquilo. Tenemos que ir creciendo al ritmo que obviamente el espíritu te dé, a tu ritmo, pero siempre siendo una constante ascendente, no estancándote. Hay momentos en que te puedes quedar parado un rato por ABC motivo, perfecto, pero después continúas, no decreces. Siempre
la curva es hacia arriba. ¿Y por qué? Porque debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Sí, sobre todo en la época del posmodernismo. Mira lo que dice 1 Pedro 3:15. Si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. O sea, ¿cómo puede alguien defender su fe si no tiene las herramientas para hacerlo? Y no solamente que llegue alguien y le diga, oye, ¿por qué hacen ustedes esto? ¿Por qué los canutos hacen aquí acá? No, no, no. Sino que también tiene que ver con un asunto de vida diaria, tiene que ver con un asunto de demanda interna de la congregación por gente que esté capacitada para hacer las cosas. Reitero, no todo el mundo que es visible en la iglesia es el que sirve al Señor. También sirven al Señor, se puede servir al Señor barriendo, se puede yendo a reparar cosas. Todo lo que el Señor te ha dado sirve para la edificación del cuerpo. Pero también tú tienes que edificarte para hacerlo mejor. Para que puedas ser alguien productivo dentro del cuerpo. Para fortalecer a los demás y así enseñar a otros. Entiendan, el cristianismo es discipulado, no es religión, no es alguien de arriba enseñando para abajo. Es totalmente horizontal. Yo por eso les digo a ustedes, tomen lo que les estoy enseñando y apréndanlo y ustedes también enséñenlo. Y así se expande y así todos sabemos más. Yo cuando comencé a congregarme tenía alrededor de 20 años. Cuando iba a los jóvenes comencé a hacer los baños. Me encantaba hacerlo, pero claro, porque entiendes el contexto, entiendes dónde estás. ¿Por qué? Porque eres salvo, estás en el lugar donde Dios se supone que está, que habita, donde te habla. Entonces, y eso cuando ven gente que lo hace con felicidad, los demás también lo hacen felices. Todos ven así como lindo. Por lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? La iglesia inmadura no puede funcionar como Cristo espera. Si en una iglesia tiene solamente unos pocos que hacen las cosas, no va a funcionar como Cristo espera. Si una iglesia no es capaz de abrir la puerta y enseñar más y fortalecer al resto, no va a funcionar. Y no es que las iglesias inmaduras se caigan. Hay iglesias inmaduras con 50, con 60 años de funcionamiento, en que sus miembros siguen predicando las mismas cosas, siguen cantando las mismas cosas y están estancados. Y nada los remueve. Y cuando llega algo nuevo, a peñascasos los echan. Una iglesia inmadura no funciona como Cristo espera que funcione. ¿Cómo te edificas? ¿Qué instancias tiene que proveer la iglesia para edificarte? El estudio de la Biblia. Fundamental aquí. Primero de todo, el estudio de la Biblia. Constante, funcional, expositivo, sistemático. 4 características. De esa forma, estoy hablando opinión del ex, pero yo creo que así funciona. Porque lo he visto, lo he vivido. Funciona así. ¿De qué otro modo también tú tienes una instancia para edificarte? A través de la confraternización, del ser amigo, del juntarte con los demás, del estar juntos, adorar conjuntamente, van de la mano.
compartir la congregación, conocerse cara a cara, mirarse, saber qué te gusta, qué no te gusta, conversar contigo, qué es lo que te motiva, qué es lo que te trajo al Señor, por qué lo amas, cuál ha sido tu testimonio. Todas esas cosas ayudan a edificarse. El auxilio mutuo. Cuando un hermano está mal, todos tenemos que correr a salvar al hermano, a socorrerlo, a ayudarlo en lo que se pueda. Tenemos que hacerlo. La iglesia tiene que hacerlo. Tal hermano está pidiendo ayuda para tal cosa, allá vamos. No, ¿saben qué? Tengo este problema. Pucha, ¿lo podemos resolver? Sí, sí, lo podemos resolver. Para allá vamos, hermano. Funciona. Buenas obras. Ya lo expliqué en el apartado anterior. El hacer buenas obras, el ejercicio de la piedad que habla Pablo, funciona mucho. ¿Por qué? Porque te permite hacerte parte visible de lo que eres, permite exponer públicamente que eres un cristiano y que estás haciendo lo que Jesús te enseñó a hacer. Muy bueno. Y el otro es el amor fraternal. Ser amigo, ser hermano de tu hermano. Su motivación es tratar de ser cercano. Lamentablemente estamos viviendo un tiempo en que el cristianismo no es cercano a la gente. O no va a la iglesia. ¿Mm? ¿Y con quién te sentaste al lado? Pucha, no sé. No, estamos mal. Muy, 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 muy mal. Para ir terminando. La gran comisión, como conclusión, es el deseo ardiente de Dios de que el Evangelio llegue a toda criatura. Y la iglesia no puede perder de vista esa prioridad. Es prioritario. Y la predicación del Evangelio es la misión para todos, no solamente para los líderes. Todos tenemos que predicar el Evangelio. Todos. La iglesia primitiva hablaba, enseñaba la divinidad de Jesús, enseñaba el sacrificio de Él por nuestros pecados, enseñaba el plan de salvación, la importancia que tenía la iglesia para el mundo, enseñaba sobre la vida cristiana y la resurrección y el juicio final. Este es el modelo que se debe predicar y enseñar. Este es. Este es. Predicar el Evangelio es predicar a Cristo. No, es que, no. El que predique tiene que predicar a Cristo y a este crucificado. Pablo no hacía más que eso. Desde los tiempos de la iglesia primitiva, que se ayuda a los necesitados. Y se debe buscar intencionalmente el hacerlo. De esta forma, pucha, se alivia en algo el sufrimiento de la gente, demostramos el amor cristiano y podemos ganar almas para el Señor. Pucha, totalmente beneficioso. Pero no todos son dignos de esta ayuda, solamente los pobres, los ancianos, las viudas, los huérfanos de familias cristianas y los que han sufrido dificultades tanto materiales, de muerte u otras calamidades como la que estamos pasando. No se puede ayudar a la gente que puede ser sostenida por gente cercana ni a los vagos. Sorry. ¿Por qué? Porque los recursos para ayudar son recibidos de ofrendas generosas de los mismos hermanos de forma voluntaria. Y sin esta generosidad la iglesia no tiene medios para ayudar. Simple. La iglesia se edifica cuando los hermanos crecen en Cristo preparados y con una fuerte base bíblica que le permite defender su fe. Una iglesia inmadura no puede cumplir su labor en el mundo. Y las instancias que la iglesia debe proveer para edificar el cuerpo son el estudio de la Biblia, la confraternización, el adorar juntos, el auxilio mutuo, el hacer buenas obras juntos y mantener el amor fraternal. ¿Bien? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Llegué y me fui embalado. La parte que le gusta, que no le gusta a nadie, excepto a Astrid. Número 1 de la tarea. Pregunta número 1.
¿Por qué se llama Gran Comisión? Explique. 1. ¿Por qué se llama Gran Comisión? Explique. 2. ¿Qué era lo que enseñaba la iglesia primitiva? ¿Es aplicable en la actualidad? Comente. Pero comente. No me ponga cuatro cositas. 3. Señale quienes no son dignos de ser ayudados por la iglesia. 4. ¿Por qué se debe evitar conseguir recursos más allá de las ofrendas? Explique. 5. Profundice y dé ejemplos de alguna instancia de edificación. Elija una para aquello. O sea, si, por ejemplo, tú vas a hablar del amor fraternal, listo, profundízalo, dame ejemplo y todo eso. Expláyate. Quiero leer. ¿Ya? Eso.